noches, estamos otra vez en nuestro despacho para grabar un programa con nuestras estimadas invitadas, Verónica Salvador y Sara Santos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por venir a nuestro despacho. Hoy vamos a hablar de los horarios en España, hablaremos también de emprendedores y hablaremos de protección de datos, que es a lo que nuestras invitadas se dedican particularmente con la firma ARA Asociados aquí en Alicante. Los horarios en España es un tema sin duda muy polémico y conflictivo, con opiniones muy diversas, según los hábitos de cada uno. Tenemos un despliegue que hemos preparado sobre el tema de los horarios. El más curioso es un reloj que va justo al revés, marca la hora pero lo hace al revés. Y luego hemos marcado sobre los horarios la música. Música sobre horarios es difícil de encontrar, no es que sea una música fácil si hablamos de horarios, pero hemos elegido una ópera en 3 versiones diferentes, que es el Parsifal de Wagner, la última ópera de Wagner, y que hace referencia al tema de los horarios en el sentido que dice que el tiempo y el espacio se confunden en un momento dado y que no se puede definir realmente el tiempo. Es una ópera muy filosófica. Y tenemos banderas de muchos países, de una gran selección de países del mundo, presidiendo Estados Unidos, Israel y Alemania. Y en cuanto a arte, es difícil también pensar de horarios, qué podemos poner sobre los horarios en el arte. Hemos elegido nosotros 2 pintores abstractos, porque si se deconstruye el espacio y se lleva a la pintura abstracta, que es la máxima realización de lo que no es figurativo, y pasa al extremo contrario, pues con los horarios podía pasar algo parecido. No sé qué opináis vosotros de los horarios en España, de la estructura de horario de trabajo que tenemos, de estos horarios tienen muchas empresas, de 9 a 2, de 5 a 8, esa pausa tan larga, estos horarios que tenemos de comidas, de cenas, de desayunos. ¿Qué pensáis vosotros de los horarios? Yo creo que aquí tenemos una figura que muy bien lo refleja y es nuestro gran querido reloj al revés, ¿no? Quizás en España ha sido así siempre, cada vez los horarios están cambiando más y nos estamos acercando más a un modelo europeo. Pero aquí lo normal es, dependiendo de los sectores, sector comercio, 10-2, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 6-6. ¿Qué sería lo correcto? Pues depende del sector. Si bien es cierto, nosotros no estamos preparados ni capacitados para hacer un cambio en primera instancia, ¿no? Porque lo primero que tendríamos que hacer es de alguna forma tendríamos que acostumbrar al cliente o al consumidor. Por ejemplo, nosotras hemos hecho referencia muchas veces, ¿qué os parece si abrimos de 4 de la tarde a 12 de la noche? ¿Tendríamos clientes? Apostamos que sí. Bien. ¿Y si abriéramos los domingos, Pedro? Bien. ¿Y los sábados? Bien, entonces es un tema culturalmente muy importante a tratar. Si bien es cierto, nosotros en el despacho seguimos con el modelo tradicional, nosotras trabajamos de 9 a 2, realmente 2 y media, 3 menos cuarto, paramos para comer 15 o 20 minutos, a las 4 volvemos a estar en el despacho y ayer... Los 15 minutos no me cuadran entonces para comer, porque hasta las 4 me da hora y media. O sea que no, esto no lo No sabes cómo comemos, tendrías que vernos. No, como has dicho, 15 minutos para comer. 15 minutos para comer realmente, Ya. es decir, vamos a la cocina, preparamos algo tacatá y volvemos al puesto, ¿no? Pero estamos ahí ya siempre, pues, o Sara se viene conmigo, yo me voy con Laura, dependiendo, te coges siempre una compañera. Y a partir de ahí, anoche, ¿a qué hora salimos del despacho? Prácticamente las 10. Es que no lo sé bien, pero sobre esa hora. A partir de ahí, horario de descanso, comodidades, bueno, por no decir compaginar con vida personal, creo que es inexistente. Entonces, sí que hay que abogar por un cambio en la metodología y lo ideal para mí, bajo mi perspectiva y pues, cuando mantienes muchas conversaciones y escuchas mucho, creo que el horario perfecto para mí sería de 9 a 6. Sí, pues es el horario que tenemos nosotros. Lo sé, lo he comprobado esta mañana. Nosotros comemos aquí en el despacho y el horario que tenemos es las 6 o menos 5, según las necesidades de los trabajadores, en el sentido si tienen niños que recoger del colegio. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece más demencial de todo el horario español es el horario de comidas, que no tiene absolutamente nada que ver con estos 3 países que hemos puesto aquí en el ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, estuve estas Navidades en los parques de Disney de Florida, los famosos parques de Disney. Bueno, es muy conocido, más en España es conocido el de París, pero esos parques son mucho más amplios, el de París es una imitación. En esos parques abrían en Navidad a las 7 de la mañana.
Quiero decir, ¿vosotras os imagináis Terra Mítica abriendo a las 7 de la mañana el día de Navidad? Es decir, el día de Navidad a las 7 de la mañana el parque estaba completamente abarrotado o empezaba a llenarse. Los restaurantes se abrían para comer a las 10 de la mañana. He dicho para comer, no he dicho para desayunar. A la 1:30 ya estaban cerrados. Para cenar se abría a las 4 de la tarde y a las 9 ya estaba cerrado. Claro, es cuando vienen aquí no entienden los horarios, pero es que si realmente lo pensamos, el horario y la distribución que hacen de las comidas es mucho más razonable. Y he dicho Estados Unidos, que es quizás el caso más radical. Israel es parecidísimo, la cultura es la misma, hay muchos judíos en Estados Unidos, y Israel desde luego está lleno de judíos porque es un país judío, y Alemania también tiene unos horarios muy parecidos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tendemos a desayunar muy tarde y a desayunar mal. La comida la hacemos tardísimo, esto de que el telediario, las noticias sean a las 3, mucha gente comiendo a las 3, hay gente todavía comiendo a las 5, claro, a las 5 ya están empezando a cenar. Y luego, en cuanto al horario de la cena, pues lo mismo, porque la cena tendemos a hacerla muy copiosa, para mucha gente es la comida principal del día, y a veces se extraña a muchos extranjeros que nos ven cenando a las 11 de la noche, incluso a las 12 de la noche. Claro, son horarios que, si lo piensas, son muy poco razonables y que influyen en la productividad. ¿Vosotros creéis que realmente este tema de los horarios, o ese horario partido, o estos horarios de comidas, pueden tener una relación con la productividad en España? Sin duda alguna. Sí, yo lo que pienso, Pedro, es que no es para nada productivo, pero sí es verdad que tenemos que distinguir entre distintos sectores, ¿no? Porque no es verdad que necesitamos, que tenemos las mismas necesidades o las mismas horarios entre un trabajo y otro. Por ejemplo, te pongo el ejemplo cuando yo estuve viviendo en Italia, ¿vale? En la isla de Sicilia. En Italia mismo, que es una cultura muy parecida a España, porque es una cultura latina, geográficamente estamos en la misma latitud, el clima es similar, no en toda Italia, en el norte, Milán, Venecia no, pero sí en el sur, Sicilia está más abajo incluso que varias zonas de España. En Italia los horarios no son como aquí, en Italia se come a las 12:30, pero es que ni siquiera en Portugal los horarios son como aquí. Yo es que no conozco, bueno, he viajado relativamente, pero es que no conozco ningún sitio donde se coma tan tarde y se cene tan tarde como España. A lo mejor lo hay, pero desde luego no lo conozco. Y si vamos a realidades cercanas, Portugal, Italia, Francia, por supuesto Inglaterra, Alemania, Rumanía, por ejemplo, no tiene nada que ver. Allí a las 12:30 o a la 1 come la gente. A las 3 es que tú vas a un restaurante y está cerrado, simplemente está cerrado. Perdona que te haya interrumpido, pero es que el ejemplo de Italia me parece significativo en ese sentido, porque es muy similar a nuestra cultura y sus horarios no tienen nada que ver con los nuestros. Es que precisamente es por eso. Yo cuando vivía allí, a las 5 de la mañana ya estaba la gente trabajando, pero también es lo que he dicho, que hay que diferenciar. Bueno, a las 5 de la mañana me parece un poco una exageración. Es excesivo, pero es que ya era de día. Según qué trabajo, según qué Exactamente, trabajo. por eso. Bueno, es que el tema del ser de día o no ser de día es otro tema que muchos telespectadores no conocen, pero es que nosotros el horario en relación con la hora de Greenwich lo tenemos mal, porque el horario no es correcto. Nosotros deberíamos tener el mismo horario que tiene el Reino Unido. Nosotros deberíamos tener, en definitiva, el horario de Canarias, que les vendría muy mal a los de Canarias por la publicidad esta de 1 hora menos en Canarias, ya se les acaba la publicidad. Pero el horario que tiene España no es correcto, porque no estamos en esa latitud. Deberíamos estar exactamente igual que Inglaterra y no tener el mismo horario que Francia. Y si lo hiciéramos, eso ya sería un avance, porque tendríamos que tirar ya el reloj 1 hora para atrás. Claro, a eso me refiero, que allí, por ejemplo, ya era de día, la gente empieza a trabajar antes y los horarios es siempre pues 1 hora antes. A lo mejor allí se desayuna a las 7 o las 8 y aquí pues a las 9, a las 10 o como tú has dicho, a las 12, a la 1. Hacemos realmente como un desayuno-comida, una comida-merienda y una cena... No lo sé, pero es verdad, como tú has dicho, sí que afecta a la productividad. Y también habría que distinguir eso entre distintos sectores o las distintas necesidades que tiene cada uno de ellos. Y aunque seáis muy trabajadoras, eso de salir a las 10 de la noche no está bien, no es correcto. Y en otros países se sale a las 5:30 o a las 6, incluidos los comercios también, y eso no está afectando al rendimiento del país. En España el problema muchas veces es que se trabaja muchas horas, pero esas horas la productividad quizás no es tan alta como en otros sitios, y en parte es por el tema del horario. Esas horas de 5 a 8, todos los que tienen esa jornada partida de 9 a 2 o de 5 a 8 que están extendido en oficinas, en comercio, esas horas de la tarde
no producen el mismo rendimiento, porque además esa pausa de 3 horas es absurda, no tiene ningún sentido. La famosa siesta, ¿verdad? Española. Vamos a ver, la siesta, yo no creo que la siesta sea un mal descubrimiento, porque se ha demostrado que el ser humano está programado para dormir por lo menos 2 veces al día. Se puede dormir una siesta, pero no tiene por qué ser de 1 hora pero o de Pedro, 2 horas. ¿cuánto Quiero tiempo? decir, una siesta de 10 o 15 minutos, que puede ser incluso en un ámbito laboral, y después se reúne el trabajo con más energía. Mira, nosotros en el despacho, para que sea un caso práctico, tenemos compañeros de diferentes nacionalidades y sobre todo vemos a los neoyorquinos, que tenemos un compañero neoyorquino que nos dice, es que sois antiproductivos. Sí. Y nos lo dice, es que os pasáis el día pensando, programando las agendas, perdón, programando todas las agendas, volcando todos los expedientes, dice, ¿por qué no os ponéis, os sentáis, trabajáis y luego ya haréis un descanso? Porque luego cuando, sobre todo, vamos a tomar un café o vamos a comentar esto o vamos a... Dice, todas esas paradas que hacéis son innecesarias. Dice, trabajar, luego paráis y os vais. Dice, pero no lo entiendo. La media hora del desayuno, pero que el desayuno no es a las 7 de la mañana o a las 7:30, sino la media hora del desayuno es a las 11 de la mañana, claro, el almuerzo, que, bueno... Son hábitos que desde luego que son malos y están influyendo negativamente en la productividad del país. Las comidas también se hacen demasiado largas. En España muchas veces la gente para decidir las cosas tiene tendencia a reunirse. Es decir, nos sentamos a comer o tomamos un café que se prolonga también 30 o 40 minutos, o comidas que se prolongan 2 o 3 horas, que eso por ahí pues tampoco existe. Y evidentemente si te has ido a comer 2 o 3 horas, ¿con qué ganas vuelves a trabajar a las 5? Y más todavía si has bebido. No tiene sentido. Creo que es algo que desde luego desde este programa vamos a intentar cambiar. Tendremos que copiarte un poco más, hasta las 6. Vamos a hablar un poco de algo completamente diferente, que es un poco más vuestro tema, la protección de datos, que vosotras os dedicáis a protección de datos especialmente. ¿Cómo veis la protección de datos en España? Pues vemos que ahora, por fin, creemos que este año mucho mejor. Creemos que la gente está siendo más consciente de la realidad, de lo que es una ley orgánica, entonces no debemos de dejarla de lado ni de olvidarla. Bueno, derecho del olvido, no debemos de... Derecho del olvido de Google, luego podríamos mencionarlo quizás este tema. Sí. No debemos olvidarla, debemos tenerla muy presente, para mí es una ley importantísima, una ley que justamente defiende los derechos de las personas físicas, que protege y te garantiza que no vas a tener ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales como es la protección de tus datos de carácter personal. Yo me recuerdo hace 5 o 6 años cuando le decía a la gente, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que en esa época nos conocimos, de hecho, Pedro, cuando decía a la gente, hablaba de protección de datos y me miraban como diciendo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, eso realmente, pero incluso hablo a nivel multinacionales, que me decían, pero bueno, sí, nosotros hacemos algún sistema, pues por temas de calidad y demás, pero no tenían latente presente la realidad que ello, porque bueno, luego comentaremos un poco que la adaptación es básica, no es compleja, pero es una adaptación real y efectiva que debes hacer de la empresa cumpliendo unas medidas mínimas de seguridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa, Sara? Pues mira, si una empresa quiere proteger los datos, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muchísimas cosas, Pedro, muchísimas cosas. Pero a ver, tampoco me quiero alargar mucho. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis a esa empresa. Hay unas sanciones importantes, ¿no? A los que no lo hacen les aplican unas sanciones muy fuertes y cada vez hay más inspecciones, con lo cual las empresas deben estar protegidas. Y no lo saben. Deben y tienen, sí. ¿Te aparece un inspector allí por el despacho o cómo funciona exactamente? Te llaman a la puerta y te dicen, a ver, ¿cómo tiene usted el tema de la protección no solamente de datos? que vengan, sino también llegan a empresas por así decirlo, llamadas, por ejemplo. Pues mira, en esta empresa me han tratado así, 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 así. Y, o sea, por llamadas ejemplo, te refieres a denuncias de consumidores o clientes que han ido a una empresa. Pedro. Sí, exactamente. Y como te decía, primero se realiza un análisis de la empresa en el que recopilamos, por así decirlo, toda la información que tiene esa empresa, los datos de carácter personal con los que maneja, aquellas personas que lo manejan. Después haríamos una inscripción, lo que es en la Agencia Española de Protección de Datos, de unos ficheros. Los ficheros me refiero es donde se incluye todos esos datos de carácter personal. Como tercer procedimiento, pues haríamos un documento de medidas de seguridad a esa empresa. En ese documento de medidas de seguridad incluiríamos pues, toda la información que hemos recopilado acerca de esa empresa y cómo la maneja.
las copias de seguridad que se hacen, de todo un poquito. Y como por último, pues una auditoría, me refiero a unas revisiones trimestrales o semestrales en las que nos ponemos en contacto con esa empresa y llevamos lo que es al día, actualizado toda su información, cualquier modificación, y luego pues todo eso se le enviaría a esa empresa en una carpeta o en una serie de... ¿Qué empresas tienen que proteger los datos? ¿Todas las empresas tienen que protegerlos? ¿A partir de qué volumen? ¿O de qué volumen de facturación? No es ni volumen ni facturación, lo tienen que hacer todas, es como ha dicho mi compañero, es una ley orgánica. ¿Y qué porcentaje hay de empresas que estén cubiertas realmente o que lo estén cumpliendo? Pues hoy en día cada vez muchas más. Sí es verdad, como ha comentado mi compañera, que hay muchas que te dicen, bueno, pero yo esto lo tengo que hacer, por supuesto que lo tienes que hacer, o sea, es una ley. Al ser una ley, si no lo cumples tienes tus sanciones. Entonces, claro, eso repercute a, si te lleva cualquier sanción, por ejemplo, son las sanciones entre 600, pueden ir desde 600 euros hasta 600.000 euros. No es una tontería, es que a cualquier empresa que le llegue esta sanción... Y con la voracidad recaudatoria que tiene nuestra administración hoy, sin duda la ha entendido como una fuente estupenda para sacar ingresos, ¿no? Porque habrá muchas que no lo hagan, que no protejan estos datos como lo tienen que hacer. Incluso parece que los armarios los tienes que tener cerrados, tienes que tener destructoras de papel, ¿no? Hay una serie de requisitos que estoy convencido de que habrá un porcentaje reducido que los tengan, salvo los que estén bien asesorados, por supuesto, pero... Pero es importante hacer referencia a un parón, ¿no?, antes de proseguir, a que ya no solo es un tema de inspecciones por parte de la agencia, sino es un tema de competitividad. Las empresas están denunciando entre ellas mismos, los propios trabajadores, los proveedores, es decir, yo creo que estamos teniendo más inspecciones o más denuncias por parte de terceros que de la propia agencia, sí, en caso de pequeña y mediana empresa. Pues es un tema desde luego muy interesante. Y desde el punto de vista del particular, ¿qué ventaja tiene el tema de la protección de datos? Pues mira, podemos distinguir entre ese Porque riesgo... se trata de proteger al particular, exactamente, ¿no? Claro, el riesgo ¿No es que un poco tiene... excesivo todo esto? Yo pienso que no, Pedro, porque todos tenemos nuestros derechos, ¿no? Esos derechos que quiere proteger esta ley son los derechos ARCO, como sus siglas indican, es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Con el acceso, pues tú puedes acceder de forma totalmente gratuita a saber qué datos tienen sobre ti, qué datos de carácter personal tienen sobre ti. Con la rectificación, pues tú puedes llegar a hacer una modificación de aquellos datos que estén erróneos o inexactos. Con la cancelación, pues como su nombre indica, los cancelas, los suprimes para que no los utilicen absolutamente nada más, para que los borren directamente. Y con oposición, que muchas veces no se distingue bien entre oposición y cancelación, ¿no? Con cancelación, como ya he dicho, sería suprimirlos, borrarlos, y con oposición sería como detenerlos, ¿no? Para que no sigan practicando ese tratamiento de tus datos personales, pero no los borran, simplemente no se utilizan. Aquí lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de los datos que introducen en determinados sitios, como por ejemplo redes sociales, y especialmente en Facebook. Mucha gente piensa que Facebook es como una política institucional, pero Facebook es una empresa privada, con lo cual se están dando unos datos ahí que no se configuran bien las funciones de privacidad, porque mucha gente no tiene en cuenta sus perfiles de privacidad de forma correcta y está ofreciendo una información que luego le puede perjudicar para obtener un puesto de trabajo o que incluso le puede perjudicar para otras muchas cuestiones. ¿Cómo lo ves este punto tú concretamente, Verónica? ¿Qué te parece? Estaremos de acuerdo en que en primer lugar tú lo autorizas. Es decir, tú debes de ser consciente que estás subiendo determinada información a la red que tú estás autorizando. Vosotros usáis Facebook para vuestra empresa y particularmente también. Estamos expuestas totalmente. Pero es que, perdonad, considero que es importante, es una red social más a nivel dentro del marketing que hay que utilizar, pero tienes que saber qué estás poniendo, tienes que controlar muy bien cuando tú das ese botón, ¿no?, maravilloso de aceptar. ¿Qué estás aceptando? ¿Alguna vez hemos cogido 2 minutos y hemos dicho vamos a leer todo ese condicionado maravilloso? Hay que leerlo, porque realmente estamos cediendo absolutamente todos nuestros derechos de utilización de imágenes. Si bien es cierto, Facebook cada vez más está integrando un poco o está acompañando algunos criterios de evaluaciones que la propia agencia ha dictaminado, ¿no?, en varias resoluciones en cuanto a poder, pues ahora creo que se pueden denunciar las imágenes, se pueden eliminar, se pueden solicitar determinada información sobre quién ha subido la fotografía. Verdad es que en ese sentido Facebook sí, por supuesto que se puede denunciar, pero vamos, basta que haya un desnudo mínimo
En concreto a mí me ha pasado con cuadros de Modigliani, de pintor famoso italiano judío, pues un cuadro de un desnudo publicado que es totalmente artístico, o incluso Picasso, que me han bloqueado la página durante 3 días. ¿De forma automática? De forma automática o por denuncias de algún amigo, entre comillas. El número de fans de la página es muy alto, son 140.000 fans los que tenemos nosotros. Hacemos muchas publicaciones históricas, culturales, no solo jurídicos, solo de jurídico sería extraordinariamente aburrido, pero lo curioso es que Facebook te censura espectacularmente con cosas que son propiamente artísticas. Ya llevamos mucho cuidado, no se puede poner ya ni Miguel Ángel siquiera, podemos poner ni el David de Miguel Ángel, porque la interpretación que hacen los censores de Facebook pues es exagerada en relación con la realidad actual. Vamos. Más que el arte deberían de censar otro tipo de comentarios o de acciones que vemos Recuerdo un fotograma diariamente. de la película Indochina, que es una de mis películas favoritas. Pues estuvimos castigados una semana. Y luego no tienes medio de reclamar porque tú escribes... Además utilizan un sistema de censura muy raro. Por ejemplo, cuando pones la palabra Hitler, yo no soy en absoluto partidario de Hitler, pero Hitler es una realidad histórica que está ahí y se puede hablar con él, de hecho, no con él. De hecho, a la gente le interesa mucho los programas. Pues bien, cada vez que tú promocionas una publicación, porque Facebook tiene una posibilidad que es promocionar las publicaciones, cuando tú promocionas una publicación que lleva la palabra Hitler, no te dejan, automáticamente no te dejan. Lo he probado porque he probado haciendo la misma, poniendo Hitler y he quitado la R y entonces sí que me ha dejado promocionar. Tiene una política en ese sentido un poco absurda. Es como un robot autómata que procede a realizar... ¿Por qué? Porque intentan maximizar el beneficio. Bueno, en estas empresas resulta imposible hablar por teléfono. A vosotros seguro que cuando os llamen se puede hablar por teléfono, a nosotros también nos llaman y tenemos hasta un teléfono, pero no busques el teléfono de Facebook o de Google. Nunca me lo he planteado, el de Facebook. Con de Google sí que hemos hablado y la verdad que para tienen publicidad canales buenos. Exclusivamente Google, lo único que se puede hablar es para los Google Ads, para hacer publicidad en Google si quieres potenciar la imagen de tu empresa o ser más... Ahí sí, pero desde luego en Facebook y la política fiscal que tienen es curiosísima también, en el sentido de que maximizan todo el beneficio. En España Facebook gana muchísimo dinero, pues no declara prácticamente nada, aunque esto sería cuestión de otro programa también. El derecho al olvido de Google, ¿qué pensáis en relación con la protección de datos? Pienso que aún estamos en primera línea, aún no hemos avanzado absolutamente en nada. Sí hemos conseguido, sobre todo Europa, España, hemos conseguido nuestro primer, porque a nosotros nos tenían olvidados, como bien dice, el derecho al olvido. No podíamos ejercer ese derecho, pero hay que, ahora lo comentas tú si quieres un poco, pero sí que hay que matizar a priori que aún no está bien determinado en cuanto a que lo primero que tengo que hacer es rellenar un formulario, que bueno, discrepo bastante del mismo, a petición de que ya tengo que interponer mi DNI. Tienes que demostrar tu identidad, por así decirlo. Ya empezamos mal, es decir, yo quiero que elimines eso porque me perjudica, pero realmente te estoy diciendo, sí, yo, Verónica, con DNI, he hecho eso, o sea, vamos a ver, es un poco incongruente, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado, tenemos esa sentencia que nos apoya, que ya estamos trabajando todos en ello, en recalcar, a ver cómo muchas veces estamos probando qué tal funciona, si realmente se están ejerciendo o no, si se están ejerciendo, si nos ha abierto esa vereda, pero no sé si quieres matizarlo un poquito mejor. Bueno, como te has comentado, Verónica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues dictó esta sentencia contra Google y tenemos pues ese derecho, ¿no?, de aquel titular que tenga, aquel titular de un dato personal, ¿no?, pues tiene ese derecho de exigirle a Google que lo borre, ¿no? Lo típico que llegas y buscas tu nombre en Google, ¿no?, y te sale todo, pues te sale todo el historial. Pues ese historial se podría borrar. Y es como ha comentado mi compañera, tienes que rellenar un formulario, demostrar tu identidad, porque claro, cualquier persona entonces podría borrar tus datos. Pero simplemente es eso, la verdad que estamos avanzando y estamos llegando a poder lo que es ser, ¿cómo lo diría?, dueños de nuestros propios datos, de nuestras propias acciones, porque como bien has comentado antes, con Facebook pues metes todos tus datos y es verdad que buscas cualquier persona, cualquier palabra en Google y también te sale directamente Facebook o en todas las redes sociales donde está. Entonces sería eso, sería rellenar un formulario y identificarnos y ya a través de eso
poder borrar cualquier rastro, por así decirlo, de nuestros datos. Bueno, ellos considerarían, ¿no? Claro, lo vienen, ahora considerarían. bajamos bajo el criterio jurisdiccional que ellos quieren aplicar. Pues Exactamente. muy interesantes vuestras apreciaciones y todas las opiniones también. Gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, ti, Pedro. Es un placer teneros con nosotros una semana más. La semana que viene haremos un programa completamente diferente. Vamos a seguir con el mundo. Y dentro de las muchas banderas que tenemos aquí, que han precedido este programa, vamos a hablar de África francófona. Tendremos una invitada de Argelia y otra invitada de Mali, compañeras de nuestro despacho, que nos van a ilustrar un poco sobre la realidad de sus países. Y a continuación, en los siguientes programas, ya hablaremos de Andalucía, porque se acercan las elecciones andaluzas, y ahí dedicaremos 2 programas a las elecciones de Andalucía y Andalucía en concreto. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este programa y nos vemos el jueves de la semana próxima. Gracias.